Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a tomar el Evangelio, la palabra de Dios en San Juan, capítulo 4. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer le dice: dame de beber. Es una mujer samaritana. Sus discípulos se habían ido al pueblo. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes balde y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado una parte del Evangelio muy hermosa. Ese encuentro entre Jesús y una mujer, la samaritana. Vemos en ese diálogo cómo el Señor le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Si miramos la importancia del agua, el agua es el origen de la vida. Toda vida tiene su origen en el agua. El agua es la condición básica para que haya vida sobre la tierra. Por eso el agua es fuente de vida. Jesús es fuente de vida. El agua posee fuerza purificadora y renovadora. Por eso buscamos a Cristo, al Señor Jesús. Y hoy le decimos: tú eres la fuente de agua que buscamos. Tú eres la fuente. A ti acuden los sedientos y tú eres el maestro al que buscan. Como Jesús hoy ofrece agua viva, sacia la sed espiritual y da vida eterna. El agua es don de Dios para la vida. El agua nutre, limpia, es signo de fertilidad y de abundancia. Vemos cómo el agua en la vida práctica, el agua nos refresca, sacia nuestra sed y hace brotar la vida. Una fuente de agua representa la vida. Jesús es la fuente, Jesús es la vida, y el agua representa la generosidad divina. En Jesús Dios ha sido generoso, se nos derrama en Él, en esta fuente de vida, la generosidad divina. Si vamos al libro del Génesis, allí hermosamente nos va a decir que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así como el agua refresca y da vida, también el Espíritu Santo renueva y transforma nuestra vida. Vamos a comparar un poco esta agua de la que nos habla hoy el Evangelio con el agua del bautismo. El agua del bautismo redime, santifica, da nueva vida. Y si asociamos el agua con el sacramento del bautismo, el agua sería la cuna de la vida, porque concede la vida de la gracia de Dios. Por eso el agua representa el nuevo nacimiento, la pureza, la vida divina que brota del corazón de Dios. El agua posee fuerza purificadora, fuerza renovadora. El agua del bautismo nos purifica del pecado, nos renueva para que vivamos como personas nuevas. Por eso el agua del bautismo simboliza la vida de Dios. Somos sumergidos en la muerte de Cristo para participar también con Él de su resurrección. El agua del bautismo significa la vida de Dios. Por eso el niño, y no solo el niño, el adulto que es bautizado,
renace a la vida eterna. En el bautismo sepultamos nuestra antigua condición de pecado para nacer como nuevas criaturas, como nuevas personas, porque el agua fecunda, regenera y purifica. Y por eso el Evangelio hoy nos está hablando del agua como don de Dios. Y ese don lo podemos ver, por ejemplo, en la lluvia, como Dios nos regala y nos da a todos, a buenos y malos, el don de la lluvia. Por eso el agua representa la generosidad divina. Y de esa manera también esa generosidad se manifiesta en el bautismo, porque el niño o el adulto bautizado renace a la vida eterna. No solo es carne, y como carne somos frágil, somos débiles, sino que también somos espíritu, es decir, participamos de la inmortalidad y de la eternidad de Dios. El agua es fuente de fecundidad, es el amor de Dios que se derrama sobre nosotros y se transforma en una fuente inagotable. Miremos cómo el agua es importante para nuestro cuerpo. Así Jesús es esencial, fundamental para nuestro cuerpo, para el alma, para el espíritu. Es esencial poder reconocer en el poder del agua cómo para funcionar el cuerpo, las funciones vitales del organismo se hacen con ayuda del agua. De hecho, el agua compone más del 70% de nuestro cuerpo. Muchos asocian el agua con la curación. La gente viaja grandes distancias para beber o bañarse en agua de montañas, en pozos, en manantiales. Y hoy nosotros le decimos al Señor: tú eres la fuente a la que acuden los sedientos y el Maestro al que buscan. Líbranos, Señor, bondadosamente de las flaquezas, de las enfermedades. Apaga a través del agua, el agua viva, apaga nuestra sed. Al reconocer hoy el agua viva, agua de vida eterna, y Jesús es la vida eterna. Alguien preguntaba en algún momento que cuál es el camino para llegar al cielo. Y para responder a esta pregunta hay unas posibles respuestas, o digamos unos pasos. ¿Cuál es el camino para llegar al cielo? Primero, amar a Dios. Y este amor a Dios se manifiesta en permitir que en nuestra vida se haga su santa voluntad, tener confianza en Él. Segundo, amar al prójimo, que se manifiesta en hacer el bien, en servir. Tercero, orar con fe y perseverancia, oración constante, sincera, humilde, pero también una oración confiada. Cuarto, sufrir con paciencia y con gozo. Sufrir con paciencia las adversidades de la vida, incluso las enfermedades, las persecuciones. No podemos dejar ganarnos de la desesperación, que no seamos de los que renegamos, sino que por el contrario seamos testigos valientes.
Quinto, trabajar, pero es un trabajo especial por el reino de Dios, por la edificación del reino de Dios, que se manifiesta en cumplir responsablemente con los deberes de cada día. Sexto, devoción a la Santísima Virgen María, encontrar a María, conocer a María, amar a María, rogar y pedir por intercesión de la Santísima Virgen María, aprender de ella el don de la humildad y en este tiempo de Cuaresma aprender de ella también el don del perdón. En este camino para llegar al cielo, alguien le preguntaba al Señor en el Evangelio: ¿serán muchos o serán pocos los que se salvan? Y el Señor responde: luchen por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos pretenderán entrar y no podrán entrar. Entonces, qué bueno reconocer hoy que todos nos podemos salvar, pero que hay que elegir el camino estrecho y la puerta angosta. Por estos días el Papa León nos ha venido hablando del Concilio Vaticano II y hoy quiero hacer referencia a una de las constituciones, la Lumen Gentium, cómo esa constitución nos habla de la Iglesia. Y tenemos que decir que la Iglesia es el pueblo de Dios, la Iglesia es la familia de Dios y la Iglesia somos todos, un pueblo conformado por hombres y mujeres del mundo entero, un pueblo reunido en torno a Jesús, un pueblo que nace a la fe por el agua y por la acción del Espíritu Santo. De hecho, nosotros en el credo afirmamos y confirmamos y confesamos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y es que en la Iglesia hemos nacido y crecido. Ella es como una madre que nos alimenta hasta llevarnos a alcanzar la madurez en la fe. La Iglesia es una comunidad donde se proclama el Evangelio. En ella está presente nuestro Señor Jesucristo y estamos llamados a vivir en unidad y en amor fraterno. Por eso estamos llamados a compartir la fe en comunidad, unidos por la fe en la presencia de Cristo. Él está presente, obrando maravillas en medio de nosotros. Y es lo que nos viene diciendo el Papa León a través del Concilio Vaticano II. Hoy, cuando el Papa está haciendo referencia a este documento de la Iglesia y cómo la misión esencial de la Iglesia es predicar el Evangelio, y la persona de Jesús es el centro de la predicación. Un Jesús que se encarnó, que vivió, sufrió, murió por nosotros, por nuestros pecados, pero que también resucita al tercer día. Jesús está vivo, camina con nosotros, Él nos ama, es nuestro Redentor y Salvador. Estamos convencidos
que Jesús está vivo. Tenemos una fe clara y contundente en el Señor. Jesús que pasó por el mundo anunciando y proclamando el reino de Dios. Un reino que es luz para los ciegos, oído para los sordos, resurrección para los muertos, buena noticia para los pobres, libertad para los presos, liberación para los oprimidos y perdón para los pecadores. Qué bueno decir hoy con la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que somos la familia de Dios, que al nacer el Señor, todos los hombres quedamos hermanados, y por eso podemos decir, no Padre mío, sino Padre nuestro, porque somos hermanos. Qué misteriosa y a la vez admirable esa hermandad de nosotros los católicos, de los creyentes, los cristianos, hermandad que nos convierte a todos en un solo cuerpo viviente. La cabeza es Cristo y nosotros somos sus miembros. Somos discípulos y el discípulo debe ser sal de la tierra y luz del mundo. El discípulo debe aprender a negarse a sí mismo, cargar con la cruz, pasar por la puerta estrecha, buscar el reino de Dios y su justicia, dar fruto realizando buenas obras y sobre todo amando a Dios y al prójimo. El discípulo debe ser sal de la tierra y luz del mundo. Y esto se manifiesta acogiendo a los pobres, a los más débiles. Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, continúa su misión en el mundo hasta el final de los tiempos. Jesús de Nazaret hoy sigue curando los corazones heridos, maltratados, libera a los prisioneros de toda clase de esclavitud, cura enfermedades, transforma personas y familias. Por eso hoy debemos reconocer, mis queridos hermanos, que el mundo de hoy necesita profetas. El profeta es un pregonero de Dios. El profeta proclama y predica la palabra de Dios. Si no se predica y no se enseña, la gente corre el peligro de extraviarse, de perderse. El mismo Evangelio nos dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando y predicando. Si no se predica y no se enseña, la gente corre el peligro de extraviarse, de perderse. Y por eso entonces reconocemos y vemos cómo la gente alrededor de Jesús se amontonaba, se reunían en torno al Señor para escucharlo, y Él les predicaba la palabra de Dios. Para el profeta y para el sacerdote, el oficio más importante es predicar y enseñar la palabra de Dios. El buen profeta, el buen sacerdote se acerca a las personas, no solo predicando de palabra, sino con el testimonio de su vida. Ya sabemos que la mejor predicación es el buen ejemplo. El hijo en casa debe ver buen ejemplo en el hablar,
buen ejemplo en el hacer y buen ejemplo en el tratar. El buen ejemplo lo captan los niños. Dos ojitos inocentes filman todo lo que hacemos. Dos oídos puros graban lo que decimos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Recordemos que estamos en el tiempo de Cuaresma. Hay muchas cosas bonitas que podemos hacer y poner en práctica en nuestra iglesia, como acercarnos al sacramento de la Eucaristía, acercarnos al sacramento de la confesión. En la iglesia tiene muchas prácticas para este tiempo. La oración, por ejemplo, la limosna, el ayuno, la comunicación cristiana de bienes. Es una manera especial para compartir con los pobres. Y qué bueno que en este tiempo, pues al acercarnos al sacramento de la confesión, tengamos en cuenta los 5 pasos para una buena confesión, que seamos capaces de hacer el examen de conciencia, revisar mi vida, mirar qué pecados he cometido para poder acercarme al sacerdote con humildad, con amor, con sencillez, con un verdadero interés, no solo de arrepentirme, sino de no volver a pecar. Esto es lo que llamamos contrición de corazón, un verdadero arrepentimiento, para de esa manera enumerarle al sacerdote mis pecados. Es lo que llamamos confesión de boca, para tener ese hermoso encuentro con Jesús de Nazaret, recibir su perdón y finalmente ser absuelto por el sacerdote para volver a mi casa feliz, contento, alegre de haber experimentado en mi vida el amor de Dios. Qué bueno pues que durante este tiempo nos preparemos bien y tengamos ese encuentro espiritual con el Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos ser discípulos para llevar